En esta mañana nosotros vamos a estar entonces abordando el tema de la realidad desde la cosmogonía y la cosmología como uno de los temas particulares de la filosofía. Es importante denotar cuando hablamos de cosmogonía y cosmología que son términos que se usan en un comienzo como sinónimos y que en general eran entendidos como el estudio del mundo del universo según se concebía en una totalidad. Esto es útil cuando se entiende que hay unas disciplinas que estudian el mundo como un todo, una generalidad. Entonces es importante que es entender estos sentidos en que se estudia la cosmología y la cosmogonía desde la perspectiva general. Tanto en su método para alcanzar como en sus puntos de vista para los diversos aspectos del universo. Entonces, en este sentido, la totalidad de las cosas que existen. Como vemos en la imagen allí, vemos una imagen de lo que era la cosmogonía de los egipcios, quienes creían que el mundo estaba cargado por una tortuga en su espalda y que a su vez esta era de forma plana, la tierra, sobre los 4 elefantes. Entonces vemos allí ese proceso, pero que estos estaban entonces navegando, estaba la tortuga nadando en las aguas cósmicas que constituían el espacio exterior. En esta otra pintura podemos apreciar entonces la interpretación cosmogónica desde el mundo chino. Allí podemos apreciar en la parte central entonces lo que tiene que ver con los animales míticos chinos, la grulla, la serpiente, el dragón. Y vemos entonces el yin yang que divide entre el bien y el mal. Y entonces en torno a ello todas las explicaciones de la creación de los diferentes elementos a partir de sus diferentes dioses. Entonces la cosmogonía y la cosmología resultan sinónimos de la metafísica en este contexto, ya que la metafísica estudia los elementos que tienen que ver, de acuerdo con Aristóteles, con la ciencia del ser en tanto que es. Pero hay que entender también que la metafísica estudia lo existente como concepto abstracto. Son las condiciones necesarias y suficientes para considerar que algo existe, que algo puede existir o llega a la existencia. Mientras que la cosmología y la cosmogonía estudian el mundo desde una perspectiva concreta, no abstracta sino concreta, es decir, lo que está frente a nuestros elementos de percepción que llamamos sentidos. Entonces lo que yo puedo ver me genera una pregunta y entonces habrá una respuesta desde mi experiencia o desde mi ideario, que sería entonces lo que ocurría en los términos de las culturas prehispánicas y de las grandes civilizaciones del viejo mundo. Entonces, como vemos en la imagen, esto ha venido cambiando porque se ha venido avanzando en el conocimiento, los estudios, y hoy tenemos entonces una interpretación también que nos habla desde ese término cosmológico, entonces de los universos paralelos. Entonces podemos apreciar en esta imagen que habría un sinnúmero de universos paralelos representados entonces por cada una de estas esferas. La cosmogonía debe reservarse para denominar las respuestas a las preguntas fundamentales que tienen con una naturaleza mítica, mientras que la cosmología entonces se reserva para dar respuesta a los cuestionamientos de tipo filosófico y científico, diferenciando las explicaciones míticas de la filosofía y la ciencia. Las palabras cosmología y cosmogonía vienen de un mismo término griego, cosmos, que a su vez es entendido como el orden o el ordenamiento del caos. Entonces esa antítesis que tenemos allí. Entonces cuando hablamos de la cosmogonía es la explicación que daría
una civilización a un ordenamiento de las cosas, y la cosmología es la explicación más científica, pero en perspectiva empírica, de razonamiento lógico, para responder a esa misma pregunta que dio origen a y que ordenó las cosas. Entonces, la cosmología mítica denota cosas no ciertas, cosas que de las cuales no se tienen pruebas, por lo tanto son consideradas como pseudocientíficas, es decir, falsa ciencia. Sin embargo, el mito significa simplemente la historia, la narración que ofrece una civilización, una cultura, de una explicación sobre el origen de algo, del agua, la lluvia, el rayo, el origen de las estrellas, el origen del sol, el origen de la montaña, el origen del hombre. Y entonces tenemos del otro lado la cosmogonía, que son la serie de mitos y leyendas que son propias de cada una de las comunidades que especulan acerca del universo y de todo su alrededor. En otras palabras, la cosmogonía es esa explicación especulativa que se da para explicar el origen de algo. Entonces, de acuerdo con Claude Lévi-Strauss, el mito cosmogónico es una narración que explica el origen del universo, usando los recursos estructurales y literarios con que contaba dicha civilización. Entonces, lo que importa a la hora de estudiar los mitos, según Strauss, es qué hace de este relato más que una narración, qué lo puede hacer una verdadera explicación de ese evento, de ese objeto. Y hoy podemos añadirle un cuestionamiento más: ¿cómo diferenciar ese relato mítico de lo que llamamos ciencia ficción? ¿No sería lo mismo en perspectiva? La fuerza del mito radica simplemente en la actitud con que se lo toma cada comunidad de personas. Entonces, para esa civilización era su máximo su narración, y entonces por eso toman diferentes connotaciones. Una de ellas debe considerarse cosmológico cuando cuenta con explicaciones que se adecúan a criterios de racionalidad y de justificación, es decir, que parte de las explicaciones empíricas para dar respuesta a los cuestionamientos. Entonces allí tenemos las explicaciones que hay en la cultura china, entre el yin y el yang, para esa formación. Tenemos aquí también unas que pertenecen a la cultura nórdica y que, por cierto, se están permeando en el pensamiento infantil a través de los dibujos animados, a través del encuentro con esas culturas. Se está predisponiendo la mente de los niños, de los jóvenes, para aceptar la introducción de estas nuevas formas de pensar bajo nuevos modelos que se están estructurando a corto y a mediano plazo. La mayoría de los mitos busca explicar tal origen mediante la postulación de una fuerza creadora a partir de la cual se generan todas las demás. Ahora bien, si tal fuerza creadora se concibe como un efecto, entonces se hace como algo existente. Su origen tiene que ser explicado dentro de otra teoría cosmológica. Entonces, ¿de dónde salió el dios tal? ¿De dónde? Que fue creado por el otro dios, que fue engendrado por el dios. Bueno, entonces eso se tiene que explicar. Y aquí tenemos entonces lo que tiene que ver con el relato mítico babilónico, justamente donde algunos dioses se enfrentan por el control del territorio del universo, y a partir de la muerte de uno, el otro, Marduk, usa el cuerpo, la materia del cuerpo de Tiamat, para entonces crear el mundo de los hombres. A partir de él divide el cuerpo en dos y crea, entonces, de una mitad crea la bóveda celeste y la otra mitad para crear lo que sería la tierra, el mundo terrestre. Esto permite entonces construir las bases de lo que es el ideario, la explicación mítica o la explicación cosmogónica de los
sumerios, que ha trascendido pues como una de las culturas con mayor desarrollo de la civilización y que permitió entonces el auge de la tecnología en muchos casos de los pueblos del cercano Oriente. En el norte de África entonces se tiene Egipto, que cuenta también con un mito y donde Ra fue el creador de la vegetación y los seres vivos a partir del Nu para llenar el vacío de la tierra, en tanto que Chu y Tefnu tuvieron dos hijos a los que llamaron Geb, el dios de la tierra, y Nun, la diosa del cielo, y así entonces se casaron y empezaron a llenar, a poblar la tierra, copulando entre ellos, y de esta manera entonces se hace el establecimiento de los antiguos faraones que establecen el pueblo egipcio. En la literatura maya, en los pueblos mesoamericanos, entonces también se reconoce una explicación de la cosmovisión. Entonces, para los mayas el universo estaba fraccionado en 4 sectores que estaba asociado pues con 4 puntos, cada uno con su color, que a su vez pues se asocia entonces con las razas que están en el mundo: los amarillos, los rojos, los blancos y los negros. Y en el centro entonces estaban los mayas, que eran conectados con el mundo superior. Ellos tienen un ideario a través de los glifos, entonces se pueden recuperar parte de estos testimonios y a través de los códices que ellos escribieron. Entonces podemos tener acceso a esta cosmología. En Sudamérica pues tenemos la cosmología inca, que creía también entonces que el mundo estaba dividido en 3. De esa manera entonces estaba el mundo de arriba, el mundo inca y el mundo de abajo, o el inframundo. Y los incas tenían otros 2 mundos que no explicaron dónde estaban, que era el mundo de los antepasados y el mundo de los castigados o condenados. Entonces, de esta manera podemos ver algunas relaciones con las creencias cristianas que se tienen al hablar de la vida. Entonces, para algunos cristianos el mundo está el cielo, que estaría arriba, está el mundo terreno, donde están los vivos, y está el inframundo, que es concebido como el infierno. Sin embargo, hay un lugar donde no se estipula dónde está, que es el purgatorio, pero que allí están algunos condenados que podrían ascender hacia el cielo, hacia el paraíso. Luego llegamos a la cosmología filosófica, donde se debate entonces la pregunta que cuenta como una explicación correcta del origen del universo. Y vemos allí en la imagen entonces a Charles Darwin, que es parte de los postulados evolutivos, justamente, que es uno de los 2 modelos plausibles para explicar esta cosmología. Entonces, dentro de esos modelos tenemos este, que nos habla que existe un tipo de entidad sobre el que se pueden aplicar unas ciertas leyes y como resultado se originan ciertas entidades. En este postulado entonces tenemos que se originan unas estructuras básicas sobre las cuales se aplican las leyes, como la selección natural. De esa manera entonces esos primeros seres que surgieron por su adaptación o por que fueron más fuertes, más resistentes, lograron sobrevivir y se adaptaron al medio. Del otro lado, dentro de los mismos postulados evolutivos, entonces se da cuenta del origen de una cosa X, un determinado ser vivo, a partir de una transformación de un estado o cosa no X, no conocida, no explicada. Ejemplo, el modelo del origen de la vida de Alexander Oparin. Según este modelo, los seres orgánicos primitivos se originaron a partir de una serie de relaciones químicas que se dieron sobre algunos materiales inorgánicos como el oxígeno,
o el agua. Entonces, de acuerdo a ello, en una charca primigenia, unos proteínas empezaron a tener unas combinaciones, y eso permitió entonces la aparición de los primeros organelos, de los primeros organismos, que también fueron pues adaptando y que fueron creciendo, y luego entonces saltaron ya a peces, ranas, y de allí saltaron a salir a ocupar la superficie terrestre. Entonces tuvieron patas, salieron alas, y no se ha podido explicar entonces algunos de estos elementos. Para los presocráticos, pues ellos ya habían abordado esta temática en la Grecia clásica, y para solucionar ese problema entonces ellos plantearon el arjé. El arjé es ese principio que no necesita otra cosa para su existencia. Entonces siempre ha existido el agua para algunos, para otros siempre ha existido la tierra, para otros dijeron siempre ha existido el aire, para otros dijeron siempre ha existido el fuego, y a partir de ellos entonces explicaron su cosmología del mundo. Y otros a su vez dieron no, es una combinación de algunos de ellos, y tenemos entonces a quien logra combinar los cuatro como ese principio formulador. Ya con la cimentación de esas explicaciones, entonces se diferencian del relato cosmogónico, porque estas son explicaciones epistemológicas de una naturaleza de conocimiento que permiten de manera empírica, es decir, de manera de lo que se está percibiendo, de ese análisis que se está haciendo, justificar entonces a un hecho, un acontecimiento, para explicar el origen de algo. Aristóteles entonces nos habla que el movimiento es la fuerza fundamental del cambio en el mundo. Sin embargo, para ello pues tiene que poner algo que es el motor inmóvil, que supone ese origen concebido. O sea, el motor inmóvil existió antes de que haya movimiento. De esta manera puede poner en una condición lógica el fenómeno que es fácilmente aceptado, que el mundo está en movimiento. Entonces, si el mundo está en movimiento, tiene que haber un motor inicial, un motor inmóvil que empezó a moverse, y entonces el mundo empezó a aparecer, empezó a surgir. Ahora, a nivel de ciencia, entonces se tienen la explicación del Big Bang, como la cosmología científica es una interpretación que nos hace. Aquí podemos ver en la imagen entonces esta imagen en forma de campana, que no es otra cosa que el Big Bang explicado a través del tiempo. Entonces, entre más nos acercamos a la punta, estamos acercándonos más al momento del Big Bang, y si nos alejamos hacia allá, pues estaríamos en nuestros días, cuando el espacio ya tiene una forma, tiene un ordenamiento, tenemos unas constelaciones, unas galaxias, y sigue en ese proceso de expansión, de alejamiento. A diferencia de entre más atrás, pues entonces no es así, tenemos solo los rastros de microondas, y en un momento determinado todo estaba concentrado en un solo punto. Toda la materia estaba concentrada allí, pero no conocemos las causas por las cuales esa materia explosionó, entonces esparciéndose y llenando todo a su paso. Entonces, esta interpretación de términos para el mundo y el universo que aparecen en la cosmogonía son sinónimos de la naturaleza, y por ende son conceptos científicos más que filosóficos, por lo que las preguntas cosmológicas deben abordarse desde los métodos empíricos y matemáticos de las ciencias naturales. Entonces, al hacer esto, encontramos la teoría de la relatividad de Einstein, cuyos principios son aplicados al universo como una entidad, dando la visión del universo como algo densamente lleno de materia, como lo explica entonces la teoría del Big Bang. El universo se ha llenado de materia porque después de la explosión, esa materia que estuvo concentrada, más pequeña que una lenteja, quizás como
tamaño de la cabeza de un alfiler, desde allí explosionó para llenar y ocupar el espacio, y a medida que se ha ido expandiendo, entonces ha ido dándole forma al espacio, ha ido llenando el vacío y también ha ido creando entonces el tiempo. Entonces la materia se correlaciona directamente con el tiempo. De esta manera entonces llegamos a estos elementos. Tenemos ahora una nueva explicación que surge a partir de la teoría de cuerdas y de la física cuántica, que nos habla entonces de que el universo no tiene origen, sino que sigue, que había existido siempre, y solo estamos atentos a modificaciones que se dan en el mismo proceso de vida del universo. ¿Por qué surge esta nueva teoría? Surge dentro de una investigación que se ha desarrollado a partir de la física cuántica, de las teorías de cuerdas, que permite entonces entender el universo desde otras perspectivas, abordar esa teoría cosmológica desde la matemática, desde la relatividad general, y entonces generar un complemento a la teoría que Einstein planteó, porque en la teoría que Einstein había planteado había una singularidad del Big Bang, es decir, era un evento único que no se repetiría, que no volvería a ocurrir, pero que rompía con las leyes de la física aceptadas, y entonces era necesario volver a estudiarlo. Por eso entonces ahora algunos científicos postulan que el universo no ha tenido un comienzo, sino que siempre ha existido. Y si siempre ha existido, entonces pues hay varias preguntas que van apareciendo en el escenario que es necesario abordar y que es necesario entonces responder. Por eso la cosmología científica pues sigue avanzando a través de estos nuevos métodos, con estas nuevas tecnologías, con las nuevas herramientas que hay para la exploración del espacio, y cada día pues el hombre está nuevamente involucrado en esa lucha de exploración espacial para poder dar respuesta desde la cosmología científica entonces a cada uno de estos cuestionamientos. Anexo a eso entonces pues se unirá la cosmología filosófica para ir analizando, para ir debatiendo cada uno de estos hallazgos y postulados. Entonces estos son los elementos que tenemos para entender lo que tiene que ver con la realidad desde la cosmología y la cosmogonía. Deseamos que el Señor les bendiga. Les recordamos que la próxima semana tenemos un examen. Estudien, prepárense. Durante esta semana les daremos a conocer entonces el horario en el cual ustedes presentarían esa prueba. Recuerden también que tienen el día martes la prueba de Instruimos, para la cual también deben prepararse. El Señor les bendiga.